Hola a todos y todas. La idea de esta grabación de una pequeña clase, trataré de que sea lo más pequeña posible en términos de su extensión, acerca de la formación o la construcción de la identidad profesional docente. Una pregunta es, ¿cómo llega a ser un docente el que es en algún momento de su desarrollo profesional? Quizá la pregunta para ustedes es, ¿quién soy yo en este momento de mi formación como docente? ¿Quién soy yo también como futuro docente? Y para aquellos que ya son docentes, es quién soy yo como docente y cómo llegué a ser lo que soy como docente. En una pregunta que ya da cuenta de algún tipo de recorrido. Llegué acá, soy lo que soy, y ahí empieza a mirar la autoimagen en términos de mirarse a sí mismo y dar cuenta de ciertos rasgos, pero esos rasgos se construyeron, se fueron elaborando a lo largo de algún tipo de recorrido de socialización que me permiten decir, hoy soy esto como docente en un nivel. Soy esto como docente, soy esto como docente secundario. Y para hacer esto, algo pasó. Trataremos de velar algunas cuestiones de ese algo que pasó en un recorrido que nos permiten afirmar, hoy soy esto. Voy a compartir algunas cuestiones, un pequeño PPT, para pensar con ustedes. Bueno, la pregunta que vamos a tratar de explicar o de velar, dar una respuesta es, ¿cómo se forma un docente el largo trayecto de la formación profesional y la identidad? Vuelvo a la pregunta, ¿cómo se forma un docente? Entonces, quizás la primera respuesta a esto rápida me podrán decir, Gustavo, un docente se forma con la formación de grado, es decir, con esos 4 años, o con la formación de ustedes que es más corta, de 1 año y medio, más la formación que tuve de profesional, ahí me fui formando como docente. Yo le diría, bueno, es una respuesta incompleta. Si ustedes me dicen, ¿cómo se forma un ingeniero? Y si un ingeniero se forma, llega a ser quien es por la formación de grado y luego por lo que se llama, vamos a ver un poquitito más, la socialización profesional. Se forma durante esos 4, 5, 6 años que dura el grado en la universidad, recibe una titulación y ahí ya es alguien, es un ingeniero o ingeniera formada, o sea, soy ingeniera, cuando termina y recibe el título en mano, y después sigue construyéndose a lo largo de una trayectoria profesional. Ahora, en los docentes, ¿es tan así? Podríamos decir que sí, pero es más complejo que esto los docentes, porque los docentes tienen una particularidad, y vamos a tratar de develarla a lo largo de esta explicación. Veamos un poco cuáles son las particularidades de la construcción de la identidad de los docentes y la construcción de un docente en sí mismo. Bueno, vamos a verlo y sistematizarlo en 3 grandes etapas. Una etapa que se llama las trayectorias escolares previas, luego la formación de grado, el paso por los profesorados o la universidad, o en el caso de ustedes, por una formación de esta certificación, y luego ya titulados o insertos, porque sabemos la compleja situación de las titulaciones de los docentes, la socialización profesional, es decir, es cómo el propio puesto de trabajo forma a los docentes y a cualquier profesional, es decir, que cualquier profesional recién titulado como novato sigue siendo formado, y la verdad que sigue siendo formado a lo largo de toda su trayectoria, cualquier profesional, es decir, que la construcción es una construcción inacabada de cualquier campo profesional. Pero vamos a ver un poquito los docentes. Los docentes ya lo hablamos, pero lo pongo acá muy claramente en esta breve clase. La cuestión de las trayectorias escolares previas es muy potente. Pasar 2, 3 años de inicial, más 7 de primaria, más 5 de secundaria, más también la formación de grado, es una marca formativa muy, muy potente. Ningún profesional ha pasado casi 2 más 9 más 5, 14, más los años casi unos 15, 6, 7 años,
si ponemos o 18, si ponemos toda la formación universitaria, o más también, han pasado previamente han vivido el puesto de trabajo que van a ocupar. Ninguna profesión, ningún médico, fue un médico, antes fue al hospital un ratito, o se atendió en su infancia, adolescencia, juventud, para decirlo de una manera, fue al médico, quizás tenía una familia médica, quizás tenía un poquitito más de discurso, vio series de televisión, Grey's Anatomy, pero no tuvo ese contacto previo a estar 4 horas en primaria u 8 en jornada completa, más si están en secundaria, jornada simple, jornada completa, entre 4 y 8 horas todos los días y viviendo esa institución, viviendo esos docentes, viéndolos trabajar, viendo cómo funciona la organización. Bueno, eso es una marca a fuego de cualquier individuo. ¿Mm? Tenemos la formación de grado y luego la socialización profesional. Vamos a ver un poquito algunas características, ya vimos las trayectorias escolares previas, y ya lo dijimos que miles de horas como alumnos no son gratuitas, la socialización previa, lo que se llama LORTI, lo llama el aprendizaje por observación. Tantas horas observando a la institución y a los docentes trabajar, no forman. ¿Y esto qué hace? Que el individuo ingresa al profesorado de la universidad para ser docente con ideas y creencias fuertemente asentadas sobre qué es enseñar y aprender. Es decir, que todos ustedes han ingresado a la formación con ideas, creencias y discursos sobre lo que es la escuela y lo que es el trabajo de enseñar. No entran vírgenes, digamos, no son una hoja en blanco, son individuos que es desde el primer día de su formación de grado, su formación inicial, ya ingresan con una identidad fuertemente construida. Vamos a poner fuertemente, no sé si fuertemente construida, pero con muchísima construcción ya realizada. Muchísimas convicciones, enseñar es esto, un buen docente es aquel, un mal docente es aquel, una buena escuela es tal cosa, enseñar matemáticas es tal cosa, enseñarle, ustedes ya tienen un montón de discurso metido adentro, para decirlo de manera, tienen adentro, bien adentro, toda esta cuestión discursiva que los marca a fuego en el ingreso hasta en el momento que pasan la puerta de su formación de grado. Esa formación previa no es gratuita. Ese aprendizaje por observación, de mirar a la gente laburar, de mirar a las instituciones, no es gratuito. Sigamos. La formación de grado. Sabemos que la formación de grado ha tenido muchísimas, si podemos decir a Virgin y algunas cuestiones también de Leonetti, un montón de transformaciones a lo largo de la historia. Esto hoy se ha consolidado con los 4 años de formación, tanto sea de inicial, primaria o secundaria, y las formaciones universitarias para secundaria son bastante diversas, no son iguales a las de 4 años, pero porque también hemos visto que particularmente la formación de primaria inicial ha sufrido grandes transformaciones a lo largo de la historia, de ser una formación de 5 años de secundaria, en los 70 se terciariza y pasa a ser de 2 años, 2 años y medio, y recién en el 2006 inicial y primaria pasan a los 4 años y se igualan con la formación de secundaria. Bueno, y después, la pregunta es, ¿cómo impacta eso? Y la pregunta, lo que digo, lo van a ver que la primera palabra que uso es el impacto en la segunda viñeta, que es el impacto de las prácticas preprofesionales en la construcción de la propia identidad profesional. Pero me voy a detener en la palabra impacto primero, antes de pasar a ese punto en particular. ¿Por qué uso la palabra impacto? Porque hay muchísimas teorías, o no muchísimas teorías, una perspectiva muy fuerte en el análisis de la formación docente que habla del bajo impacto de la formación de grado. Desde un norteamericano, en un libro hermoso, que no ha sido traducido, pero es buenísimo, que se llama School Teacher, que de un norteamericano, un sociólogo que se llama Dan Lorty, en el año 75, publica ese School Teacher y cambia totalmente la idea de la formación. Él dice, hoy por hoy podemos criticar muchas cosas, pero marca fuego la reflexión, dice, los docentes tienen tanta ingresan a la formación de grado con una identidad ya tan consolidada que la formación de grado hace poco por transformarla.
Entonces, no tiene un alto impacto porque no llega a movilizar las ideas que ya traen al ingresar a la formación de grado. Esa es básicamente la teoría del bajo impacto. Es decir, los individuos, vamos a poner, entran al primer día de trabajo y dicen, la formación de grado no me formó para esto. Me dio la teoría, pero la formación de grado no me permitió resolver este problema que me aparece en la práctica. Podría ser una voz de un docente que comprueba de alguna manera esta teoría del bajo impacto. Y para muchísimos docentes es así. Ingresan a trabajar primera semana de trabajo y dicen, che, este mundo de la escuela que se me aparece, y donde yo me puse el delantal, para decirlo, o ya me asumo la responsabilidad total sobre un grupo, digo, che, la formación de grado no me dio, pero no me permitió resolver este problema que tengo acá. ¿De dónde voy? Pero tienen que resolver. Ahora, la pregunta es cómo lo resuelven, porque los docentes tienden a resolverlos. Bien, mal, eso no importa, pero tiene una solución para el problema que le aparece. Y la percepción que tienen es que la solución que le están dando al problema no se la dio la formación de grado, pero están resolviendo. ¿De dónde sacan los recursos para resolver ese problema en la primera semana de trabajo, cuando dicen, no, la formación de grado no me lo dio? Entonces, de alguna manera, muy simplificadamente, es la cuestión del bajo impacto. Lo que sí está bastante comprobado, y acá se pone en tensión un poco la teoría del bajo impacto, es que las prácticas preprofesionales tienen un alto impacto sobre ustedes y ustedes como en su proceso formativo, y en general de los profesionales de la docencia. Ir a las prácticas, asumir protegidamente las primeras responsabilidades docentes, cuando van a las escuelas y asumen las horitas que asumen y tienen que dar clases con su docente de práctica, tiene un alto impacto de alguna manera en la confirmación de la identidad. Sería más o menos en términos metafóricos. Che, esto me gusta. Ahora, venía haciendo materias de la formación general, sociología, qué sé yo, las didácticas en un sentido en el aula de los profesorados, pero ahora que estoy acá en el aula y empiezo a trabajar y empiezo a probar, acá me doy cuenta que tengo pasta para esto. Me gusta. Ahora me doy cuenta que asumiendo mis primeras responsabilidades en el marco protegido de las prácticas, esto me gusta. Y hay una confirmación muy fuerte de la identidad en construcción. Esto me gusta, esto es lo que quiero ser. Sería, para muchos es muy, no sé si esto es lo que quiero ser. También en términos de confirmación, asumen, se ponen el delantal los maestros primarios, asumen las primeras prácticas y dicen, no, ya, estoy cómodo en esto, pensé que era otra cosa y no me veo haciendo esto durante 20 años de mi futura vida, para decirlo de una manera. Bueno, eso sí que es importante, eso está comprobado que marca ya la identidad y confirma, o no, pero en general confirma la decisión de haber elegido estudiar para docentes. Y en eso hay también la confirmación de la identidad, es un momento de consolidación identitaria. Esto es lo que quiero ser. Acá me doy cuenta y confirmo, y cierro de alguna manera, un cierre provisorio, pero cierro al fin, que esto es lo que quiero ser para mi futuro. Y bueno, las prácticas tienen este lugar de cierre provisorio. Digo provisorio porque después la persona puede entrar a trabajar. Trabajó 3 años y dice, mamá, me quiero poner un kiosco en la esquina. Me pudrí de ser docente. Entonces eso que ha sido un cierre en un momento y en las prácticas dijo, sí, quiero ser docente. Después de 3 años de ser docente, dice, no, no quiero ser más docente. Quiero hacer otra cosa de mi vida. Bueno, ahí tenemos esta cuestión de las prácticas, del impacto. Ay. Bueno. La socialización en el puesto de trabajo como tercer momento es qué hacen los docentes novatos con los conocimientos, capacidades y disposiciones que le brindó la formación de grado. Es decir, los docentes entran a trabajar, tienen la título en mano, o no tienen el título en mano, pero es un veterinario, digamos, que empieza a dar biología, pero vamos a pensar más en el docente que tiene la formación atrás, es decir, que es un docente formado y titulado. Entra a trabajar, ¿y qué hacen con eso
que les dio la formación de grado. Y ahí empieza un problema que tenemos que pensar y que los invito a pensar en esto que nos queda de la cuestión identitaria, porque ese momento, desde el primer día de trabajo titulado, y por lo menos los 3 o 4 primeros años de trabajo, son un momento de formación muy, muy potente. Un momento de construcción identitaria en términos de consolidación o transformación de aquello que les dio la socialización en las propias recorridos como estudiantes, la formación de grado, y ahí se ponen en juego en esas primeras prácticas o en esos primeros años esos ensayos y error, esas pruebas que van haciendo, a decir, cómo ante cada problema que aparece de la práctica, los docentes tienen que encontrar solución y tienen que ir armando lo que podrían hacer su caja de herramientas. Pero esa caja de herramientas que van armando los docentes es también la propia construcción de una identidad. Soy docente, que hago las cosas así, y empiezan a consolidarla. En esa etapa de noveles o novatos, empiezan a consolidar quiénes son como docentes. Y quizás para terminar ya esto que queda abierto, una pregunta que les hago, que ya que en un momento creo que ya la charlamos, pero lo seguimos charlando, es ¿cómo aprenden a controlar el orden del aula? Ya hemos charlado que eh, la, el orden del aula, no es algo que se trabaje fuertemente en la formación de grado. Es decir, que lo que es la cuestión de la disciplina, la cuestión de manejar un grado en términos del control del orden, no es algo que se maneje mucho. Yo voy a afirmarlo más taxativamente. En la formación de grado en general se trabaja entre nada y muy poco. Y voy a afirmar algo, es uno de los aspectos centrales de la práctica docente, es decir, el control del orden, dar un orden al aula para conseguir algunos logros de enseñanza, es decir, yo voy a enseñar tal cosa, tengo que lograr un orden para que el grupo se motorice para lograr ese objetivo. Bueno, ¿dónde aprenden a hacerlo? Bueno, esa es la pregunta, porque o sea, la cuestión es que ustedes o los docentes entran al aula titulados y tienen que resolver eso, un problema del orden. La formación de grado no lo formó, pero hacen algo, intentan algo, tienen que movilizar recursos que tienen ya en sí, porque no son, ahí sí que no son vírgenes de recursos, tienen recursos porque los disponen, los ponen en juego. ¿De dónde los sacan si la formación de grado no se los dio? ¿De dónde provienen los dispositivos que ponemos en juego para mantener la disciplina en los grupos que tenemos a cargo? Es la pregunta que yo les hago para pensar un poco la construcción de la identidad profesional. Y en este juego de nuestro paso como alumnos por la escuela, nuestro paso por la formación de grado y vamos a centrar nuestros primeros momentos de ejercicio profesional. Eso es lo que los voy a invitar a pensar en este último segmento de la unidad de identidad profesional docente. Bueno, cierro acá, no era mi objetivo de esta pequeña clase, era nada más que empezar a problematizar cómo se construye la identidad profesional docente y que ustedes tengan algunos elementos más para poner esos textos que estamos leyendo en algún tipo de contextualización más amplia, es decir, que tengan una idea de un recorrido formativo, tanto sea un formativo formal, pero también una construcción subjetiva, es decir, cómo somos construidos como docentes. Bueno, seguimos pensando en las clases que nos quedan. Hasta luego.